Yo llegué a Salamanca con los inicios de la reforma agraria en el año 1965, donde fueron expropiados los campos de la beneficencia en esos años del Valle del Choapa, que componían alrededor de 250.000 hectáreas e incluían la cordillera. Casi la mayoría de los fondos, porque el Choapa fue un gran proveedor de mano de obra para el sector del salitre. Entonces la gente se iba, pasaba un tiempo allá, ganaban plata y volvían a Salamanca. Entonces, no todos, pero muchos volvieron a Salamanca. Y de ahí era el sobrepoblamiento que tuvo el valle, porque como el valle era propiedad del Servicio Nacional de Salud, el seguro obrero en el fondo, entonces en cada fondo había administradores o arrendatarios de los predios, no dueños. Y por eso se inició la reforma agraria en Salamanca, en el Valle de Choapa. Esa fue la razón fundamental. Y se obviaron 2 o 3 problemas muy graves, como fue el sobrepoblamiento. Entonces, cuando el saliente estaba mal la cosa, volvían. Entonces se fue poblando, sobrepoblando el valle. Y eran predios con un exceso de gente a tron. En aquella época, antes de la asignación de tierra, se hizo una selección de campesinos, porque todos los asentamientos eran bastante numerosos. Tenían de 60, 70 campesinos para arriba, hasta 100, 200 campesinos en un asentamiento. Ahora, no todos tenían la posibilidad de ser asignatarios de tierra. Y entonces se hizo una calificación por días de trabajo, actitud en el trabajo, participación en el asentamiento, y se calificó a todos los campesinos. Entonces, los mejor calificados, porque no todos cabían en el asentamiento, por posibilidades de tierra, tenían derecho. Entonces se hizo un excedente agrícola y un excedente no agrícola. Gran parte del excedente agrícola era porque se quedarían en el asentamiento que les correspondía, ¿no? Y el excedente no agrícola se les dio la posibilidad de buscar en otros lugares del país un cupo para que ellos pudieran postular. ¿A qué lugares, por ejemplo, fueron trasladados gente del Choapa? A Viña, a Valparaíso, principalmente. Y un tercer grupo de gente que teniendo derecho para quedarse en Salamanca, eligió irse a otra zona que nos habían cedido cupo en su predio para que fuera gente de Salamanca. Y ahí nosotros trasladamos a lo menos unas 200, 300 familias. Unos se fueron desde Arica al Valle de Yuta. Al Valle de Yuta se fueron como 60 familias campesinas de Salamanca en esa oportunidad. Después en Copiapó, después en Ovalle, y llegamos hasta la zona central, en el asentamiento Los Choapinos, que está en Requino. En Tanza también se fueron algunos. Yo me crié acá en el campo de muy chico. Nací acá en Higuera de Rapel. Mi madre soltera, lo crió, ella tenía unas cabras, con eso los alimentaba y ella tenía que servir al fondo, trabajar al fondo, sacando leche de cabra, sacando leche de vaca, haciendo queso y trabajar de sol a sol, porque en ese tiempo no había horario de una jornada, simplemente se trabajaba. Hay un cerro ahí al frente que todavía se llama El Reloj, porque es en la mañana rayaba el sol y tocaban una campana, y en la tarde se ponía el sol y se ponía rojo en la puntita y tocaban la campana. Así que ella se venía de noche y llegaba de noche. Hasta que llegó el año 66, en donde se formó un sindicato comunal de los trabajadores de los fondos,
hubo mucha oposición. Echaron a mucha gente porque los que empezaron primero a organizar el tema del sindicato para hacer prevalecer algunas cosas muy importantes, como primero las 8 horas de trabajo, pedir eso, después pedir que se les impusieran las imposiciones a los trabajadores porque no se les imponía nada. O sea, se les pagaba un sueldo muy mísero, si se los daba una telera de pan candial, a veces salían con los granos de trigo enteros y así tenían que comerlo, porque había hambre. Entonces, este sindicato hizo lentamente que los patrones fueran aceptando las leyes que había creado el presidente Frei Montalva, don Eduardo Frei Montalva. En el caso de la señora Lidia Díaz, viuda de Cabeza, que era dueña del predio La Higuera, que era un predio de suelo muy bueno, ella pidió que la expropiaran, porque ella quería que ella me lo dijo a mí, ella quería que sus trabajadores prosperaran, que fueran otras personas, que sus familias pudieran educarse, que pudieran tener acceso al bienestar que el país en ese momento podía ofrecer. Incluso ella personalmente habló con el ministro de Agricultura, Crivelli, en esos años, que por favor le expropiaran el predio. Y se demoró una hora en expropiarlo. Y ella insistía en que debía hacerse. O sea, el nivel también de los dueños de fondo, que de alguna forma aceptaron que la reforma agraria se realizara, no hicieron grandes oponencias, no fueron violentos cuando se les notificó de la expropiación. Aquí, en el Limarí al menos, siempre los dueños de fondo, incluso algunos, fueron invitados a la constitución de los asentamientos e invitaron a sus campesinos que trabajaran, que esta era una oportunidad para ellos. Mis inicios profesionales empezaron en la Corporación de la Reforma Agraria, por ahí a comienzos del 1971. Llegué de San Felipe, terminando mi estudio allá, y empecé a trabajar en los fondos que se habían expropiado, principalmente acá en el sector de Coquimbito y El Romero. Había sequía, por lo tanto, en esos predios donde yo empecé a trabajar, esos predios se expropiaron, me acuerdo bien, se expropiaron bajo el artículo 10 de la reforma agraria, que era entrega voluntaria. O sea, los dueños entregaron los fondos a Cora porque era imposible seguir trabajando, o sea, no se podía sembrar, había casi nada de agua. Entonces esos predios se recibieron sin producción. Eran fondos dedicados, por ejemplo, a chacarería, cultivo de la papa principalmente, y un par de fondos que tenían ganadería, era lo único que podía en ese momento trabajarse. Bueno, mi padre, partamos por él, era encargado de repartir las aguas en el fondo San Pedro, El Romero. Él era a las 11 de la noche cuando llegaba y salía a las 4 de la mañana, no lo veíamos todo el día. Mi mamá tenía que levantarse a las 3:30, 4 a ordeñar las vacas, sacar la leche y después a limpiar o a atender las hortalizas que tenía el patrón en el fondo. Así que prácticamente nosotros no los veíamos. A nosotros nos crió la hermana mayor, que era Precia, en el fondo. Ella fue como la segunda madre para nosotros. Nosotros teníamos la garantía que antes de la sindicalización campesina había una liga campesina que se llamaba en Coquimbito. La formaban 10 viejitos. Habían trabajado en el Core, en el Salice, habían trabajado al norte, entonces ellos tenían otra visión de las cosas. Y nosotros con mi hermano nos íbamos a ensuciar cuando ellos se reunían de la tarde, los días sábados, y nos íbamos a conversar, a escucharlos conversar. Y después entonces viene la ley de sindicalización campesina, que
ayudó un montón porque nosotros nos íbamos a jugar a la pelota en la cancha en Coquimbeto, pueblo que está a unos 14, 15 kilómetros de La Serena, y terminábamos la pichanga y nos poníamos a hablar de lo que podía hacer el sindicato, de lo que hacían los viejitos, de lo que nos conversaban. Y por ahí nació la idea hasta que cuando salió la ley de sindicalización campesina fue un espaldarazo grande porque pudimos reunirnos ya a conversar abiertamente, no escondidos como lo hacíamos porque ellos suponían que hablábamos de la pelota y no, estábamos hablando de cómo organizarnos. Pero por ahí, digamos, empezamos a constituir el sindicato campesino de aquí a la Comuna de La Serena, el sindicato Unión y Progreso, el cual de mí me eligieron presidente, y ahí después al año siguiente me eligieron presidente de la federación porque formamos otros sindicatos a través de la región, en ese tiempo era provincia de Coquimbo, y se formaron sindicatos en Vicuña, en Paihuano, en Ovalle, Montepacha, con Barbará, Yapet, Salamanca, Los Vilos. Y ahí a mí me nombraron presidente de la Federación Provincial. En eso apareció la ley de reforma agraria, pues. Ese ya en el gobierno de Frey, como la ley sindical campesina nos sirvió de base a nosotros para poder empezar a trabajar en lo que era la reforma agraria, que la entendíamos como algo bueno, que pretendía mejorar la situación del campesinado. No así los patrones, por supuesto, no lo entendían así. O si lo entendían no les gustaba. Pero lo malo fue que hubo el golpe. El golpe frustró las esperanzas que habían con los centros de reforma agraria, que se veía que eran muy buenos, porque el campesino tomaba sus propias decisiones. En el periodo de la Unidad Popular llegó toda la gente de los fondos a ofrecer los fondos porque sabían que iban a ser expropiados y que tenían derecho a bonos que le daban a la cora. La mayoría llegó a ofrecer su fondo en ese tiempo. Lo que yo recuerdo que llegaron varios dueños de fondos a ofrecer sus predios, porque sabían que iban a ser expropiados y se acogían a la reserva agrícola que le daban y los bonos que le entregaban la cora para valorizar sus predios. Entonces esos bonos después fueron cobrados después del golpe de Estado en mejores condiciones, porque en ese tiempo se quejaban que con el alza del costo de la vida no valían nada. Entonces la mayoría fueron a ofrecerlo. No hubo ningún problema con la expropiación en ese tiempo. Lo que podemos hablar y recordar de la reforma agraria, que fue un hito, ¿no es cierto?, en este país, donde se favoreció a la gente del campo en el orden de que pasaron a tener dignidad. Y eso se agradece, eso digamos es como lo que más agradece la gente, porque les cambió la forma de vida. Ya no estaba el patrón mandándolos, se mandaban ellos mismos, entre ellos. Se hacían sus programas. Es un agradecimiento muy grande que tiene la gente en ese aspecto porque aprendió mucho, aprendió a liberarse, aprendió a producir por su cuenta, no ya con lo que le ordenaba el caballero dueño del fondo. Yo creo que hubieron logros de los cuales uno puede sentirse satisfecho, no orgulloso, satisfecho, pero a su vez, digamos, dolido porque los primeros gallos que que regalaron las parcelas fueron aquellos que se les había capacitado, se había gastado plata, y me refiero a los delegados y dirigentes. Son muy pocos los delegados y dirigentes, dos que quedan con los hombres, Ángel Díaz y Alfonso Cepeda eran delegados, esos han subsistido. Y en Pan de Azúcar han subsistido los niños Pereira, dirigentes también. Pero aquí en la zona, en La Serena y en Coquimbo en general, la mayoría vendieron sus parcelas. En aquel tiempo, desde Junta para arriba, eran 5 dueños hasta la frontera. Y si hoy día, gracias a la reforma agraria,
somos miles, porque usted puede ver que los que no quedaron con parcela, quedamos con un sitio de media hectárea y una casa digna, una casa bien hecha. Y yo, como le digo, aquí el año 70, por primera vez viví en una casa que yo sabía que iba a ser mía, y además que no nos cayera una gota de agua por cualquier parte del cuerpo. Fue lo más importante que pudo pasar acá en Chile, la ley de la reforma agraria. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella, ¿cómo no estar agotado? Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella, ¿cómo no estar agotado? Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar.